El complejo de Jonás es un concepto de la psicología humanista propuesto por Abraham Maslow que describe el miedo inconsciente a la autorrealización, el éxito propio y la plenitud de las potencialidades. Es la tendencia de huir del propio destino, a sabotear el crecimiento personal y a evitar la grandeza que se lleva dentro por miedo a las responsabilidades, desafíos y a la soledad que conlleva convertirse en quien se está destinado a ser. A diferencia del complejo de Polícrates, que es el miedo al castigo por el éxito, el de Jonás es miedo a la propia grandeza en sí misma, es la elección de la mediocridad como refugio. Maslow se inspiró en la figura bíblica de Jonás, a quien Dios ordena ir a Nínive a predicar. Jonás, aterrado por la enormidad de la misión, huye en un barco en dirección contraria. Una tormenta lo arroja al mar, donde es engullido por un gran pez. Tras 3 días en su vientre, Jonás acepta su destino y es liberado para cumplir su propósito. Para Maslow, la ballena representa el refugio oscuro y cómodo de la neurosis, a donde huimos para evitar nuestra llamada. Características nucleares y mecanismos psicológicos. El complejo se manifiesta a través de un conflicto interno entre el impulso de crecimiento, la tendencia autorizante y el miedo a dicho crecimiento. Miedo a la responsabilidad y a la libertad. La autorrealización implica una libertad y una responsabilidad absoluta sobre la propia vida. Esto genera vértigo existencial. Es más común culpar a las circunstancias o a los demás que asumir plenamente las riendas. Se prefiere la seguridad de lo conocido, aunque sea insatisfactorio, al riesgo de lo potencial que podría ser glorioso. Miedo a la soledad y a la desconexión. Crecer y destacar puede significar dejar atrás a amigos, familiares o entornos que no evolucionan al mismo ritmo. Se teme la envidia, la incomprensión y el aislamiento que a menudo acompaña el éxito. La persona prefiere pertenecer que ser. Miedo a la arrogancia y a la pérdida de la humildad. Confunde la autoestima sana con el orgullo desmedido. Se siente culpable por albergar talentos o aspiraciones elevadas, creyendo que es creído o pretencioso querer ser grande. Se minimizan los logros para no sobresalir. Miedo a lo desconocido y a lo nuevo. La autorrealización es un territorio inexplorado. No hay mapas. La neurosis, en cambio, es un patrón conocido y por lo tanto manejable. Se elige la miseria familiar antes que la felicidad desconocida. Mecanismos de evasión. La huida, catarsis, autosabotaje, dejar proyectos a medias, no prepararse para oportunidades, elegir parejas que limitan el crecimiento, procrastinación, postergar indefinidamente los pasos hacia las metas importantes, distracción constante, llenar la vida de actividades banales para no tener que enfrentar la pregunta crucial: ¿quién podría llegar a ser? Etiología, las raíces de la huida de uno mismo. Maslow identificó varias fuentes para este complejo: necesidad de seguridad versus necesidad de crecimiento. En su jerarquía de necesidades, Maslow postuló que la necesidad de seguridad, estabilidad, protección puede entrar en conflicto con la necesidad de crecimiento, que es decir, la autorrealización. El complejo de Jonás es la victoria patológica de la seguridad sobre el crecimiento, concepto limitante de la naturaleza humana. Una visión pesimista o reduccionista del ser humano, que el hombre es malo por naturaleza, la misión es mala, puede llevar a reprimir los impulsos hacia la grandeza por considerarlos pecaminosos o antinaturales. Sociabilización y mandatos culturales. Mensajes como "no seas destacado, la humildad es llamar la atención" o "conoce tu lugar" pueden sofocar el impulso de autorrealización. La cultura puede promover la envidia hacia quien destaca, creando un miedo social al éxito, baja autoestima y sentimiento de indignidad. En el fondo, la persona no se cree capaz ni merecedora de una vida plena y grandiosa. Se siente como un fraude que será descubierto si se atreve a aspirar a más. Puntos de vista y críticas al concepto. Perspectiva de la psicología humanista. Maslow logró como la patología central que impide la salud psicológica máxima. La terapia humanista busca crear un entorno de seguridad psicológica, empatía, autenticidad y aceptación incondicional para que el cliente se atreva a salir de la ballena y explorar su potencial sin miedo. Desde la perspectiva existencial lo vincula el miedo a la libertad del que hablaba Eric Fromm y la angustia de Kierkegaard. Asumir la propia autorrealización es cargar con el peso de la elección y la responsabilidad de crear significado en un mundo que no lo provee. Perspectiva junguiana. La interpretaría como una negativa a emprender el proceso de individualización. La sombra no integrada contiene no solo lo negativo, sino también talentos y potenciales dorados que nos da miedo reconocer. Jonás huye de su yo superior o sí mismo. Perspectiva cognitivo-conductual. Lo explicaría
a través de esquemas cognitivos como no soy lo suficientemente bueno, el éxito atrae problemas, es egoísta, querer ser feliz y creencias limitantes sobre uno mismo y el mundo, críticas y límites, potencial elitista. El concepto puede sonar como si todos deberían aspirar a una grandeza excepcional, lo que no tiene en cuenta diferentes visiones de una vida plena. Falta de evidencia empírica. Como muchos conceptos humanistas, es más una construcción teórica y filosófica que un síndrome medible. Confusión con otros conceptos. Se solapa con el síndrome del impostor, pero este se centra en el miedo a ser descubierto, no en el miedo a la grandeza, y como en el complejo de Polícrates, miedo al castigo y no a la grandeza en sí misma. Reinterpretación simbólica y actual. El complejo de Jonás es un arquetipo profundamente relevante en la era del desarrollo personal. El techo de cristal psicológico personal es la barrera interna que nos impide alcanzar nuestro siguiente nivel de desarrollo, ya sea nuestra carrera, relaciones o crecimiento espiritual. La ansiedad del emprendedor o del creador. El miedo a lanzar un proyecto personal o publicar un libro o a exponer una obra de arte es a menudo complejo de Jonás. Miedo a la vulnerabilidad y el juicio que conlleva poner en el mundo una parte auténtica de uno mismo. La zona de confort como la ballena. La comodidad de una vida predecible pero insatisfactoria es el vientre de la ballena moderna. Es un lugar que nos protege de las tormentas externas pero que también nos impide avanzar. Las excavaciones como viaje de autoconocimiento. Las terapias y talleres de crecimiento personal pueden ser el equivalente moderno al viaje de Jonás en el pez, un descenso temporal a las propias sombras para emerger renovado y listo para cumplir con la misión personal. Conclusión, legado y cómo superarlo. El complejo de Jonás representa la tragedia de la potencialidad desperdiciada. Es la elección de una vida más pequeña de lo que podría ser por miedo a la libertad, la responsabilidad y la soledad que acompaña la grandeza. El antídoto, la elección coraje de ser uno mismo. Toma conciencia de sí mismo, salir de la inconsciencia, reconocer la voz del miedo que dice mejor no lo intentes, identificar las creencias limitantes, aceptar la responsabilidad existencial, comprender que uno es el único responsable de su vida y su felicidad, dejar de cumplir las circunstancias, redefinir la humildad. La verdadera humildad no es negar los talentos propios, sino reconocerlos y ponerlos al servicio de algo más grande que uno mismo, dar pequeños pasos, ir a y nieve. La autorrealización no se alcanza de un salto, se construye con decisiones diarias que nos acercan, aunque sea un poco, a nuestra visión de grandeza. Buscar apoyo y comunidad, rodearse de personas que también están en su propio camino de crecimiento que puedan comprender y apoyar la aspiración en lugar de juzgarla. En resumen, el complejo de Jonás lo confronta con la pregunta más importante: ¿vas a huir de tu grandeza o vas a abrazarla? Superarlo no garantiza un éxito mundano, sino algo más profundo, la paz interior que conlleva al vivir, en coherencia con el propio potencial, el atreverse a ser utilizado por los talentos que uno posee y al elegir conscientemente salir del vientre oscuro y cómodo para navegar hacia el vasto y brillante océano de las propias posibilidades.